Y si la persona que crees ser es solo la versión de ti que otros han construido, la versión que nació de intentar encajar en las ideas de los demás, de no decepcionar ni a tu familia ni a tu entorno y de no sentirte diferente. Porque cuando pasas años intentando pertenecer, sientes un vacío dentro de ti, sientes que no eres real y llega un día en el que ya no sabes si estás viviendo siendo tú misma o siendo quien los demás esperaban que tú seas. Yo era una persona que su parámetro de valor se basaba en lo que otros reconocían de ella misma. La manera en que yo me veía dependía de la manera en que me veían los demás. Yo me daba cuenta muy fácilmente a través de la mirada, a través de la forma de hablar de las personas, si yo caía bien o no caía bien. Y yo me daba cuenta de que en ambas partes sentía un rechazo a mi forma de ser, por lo que yo renunciaba a mi propia identidad, autenticidad, o como era pequeña, a ni siquiera autodescubrirlo, para asemejarme a lo que a otros les gustaba de mí y ser aceptada. No es fácil porque dentro de ti tú quieres pertenecer en ambas partes. Estás en vías de desarrollo y quieres aprender qué me está enseñando la escuela, qué me está enseñando la vida fuera de casa y qué me está enseñando la vida dentro de casa. Cómo son mis padres, cómo es su cultura, sus orígenes, qué me están enseñando, por qué se hace esto, por qué no. Yo quería saber eso, pero por otra parte también quería saber por qué no estaba bien visto en el país donde yo he nacido. Quería saber de ambas partes, quería integrarme, pero no tenía la capacidad de aprender, porque tenía miedo de ser demasiado de una parte o de otra. Sentía que si hacía eso iba a perderme, pero si yo aprendía a cuando estaba en casa ser africana y a contentar a mis paisanos, y cuando estaba fuera ser española y a contentar a los españoles, yo me perdía a mí misma. Mi identidad, mi autenticidad se iba. Y a muchos nos pasará que seguramente pensemos que tenemos que elegir entre dos culturas, pero puedes construir tu propia identidad. Crees que eres insuficiente tal y como eres y buscas encajar. Y el problema que muchos tenemos es que estamos buscando constantemente la aprobación y estás excluyendo partes de ti misma. Entonces empiezas a esconder tus raíces, tu historia, partes de tu personalidad para que los demás te acepten. Te pongo un ejemplo. A mí me daba vergüenza en los días importantes para nuestra cultura, como el Día del Cordero o la fiesta después del Ramadán, fiestas religiosos y que nosotros celebramos, o fiestas culturales de una boda y tal, ponerme ropa típica de mi país y salir en la calle. Me daba vergüenza. Los blancos van a empezar a mirarme. Los blancos van a empezar a criticarme. No puedo. Otro ejemplo que me pasaba, de verdad me daba vergüenza en aquel tiempo, era salir con mi pelo afro, sin trenzas y sin trenzas largas, no solo trenzas. Mi madre me hacía pegadas con mi propio pelo. Trenzas, extensiones. Si yo no salía con eso en la calle y yo mostraba mi pelo afro, me daba vergüenza. También por el juicio, por el miedo a lo que vayan a decir las personas de fuera. Por miedo a lo que iban a decir los blancos de mí. Eso no está bien, yo pensaba. Eso es diferente. Me van a empezar a mirar, me van a empezar a criticar. Y por otra parte, en el lado contrario, cuando yo estaba en casa, venían familiares. Me daba vergüenza no poder integrarme, no poder hablar como ellos de manera nativa. Me daba vergüenza también mostrar ese lado cultural que yo tenía dentro. Y a partir de ahí, a partir de esa vergüenza, me daba más vergüenza mostrar ese lado, porque ellos lo reflejaban, decían, ¿por qué no hablas del idioma? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué te comportas así? Y ellos se lo preguntaban, y yo lo veía. Y ellos se pensaban que yo no hablaba el idioma, pero yo veía cómo le decían a mis padres. Todo esto, yo me daba cuenta. Y de ahí venía el hecho de que yo pensara, tengo que eliminar esto, tengo que rechazar esto, tengo que reprimir esto, porque a él no le gusta, porque a ella no le gusta. Y voy cogiendo partes que le gusta a una cultura y a otra. Cuando estoy en casa soy una, y cuando estoy afuera soy otra. Yo me estaba perdiendo.
Entonces tú, sin darte cuenta, eres fruto del entorno que tienes, eres fruto de los pensamientos y la manera en que tu entorno quiere que tú seas. Sin darte cuenta, desde que eres pequeña, estás formando tu identidad. La estás formando. Inconscientemente esa identidad forma parte de lo que te ha enseñado en casa, tu familia, forma parte de lo que la sociedad te ha enseñado. Y también forma parte de lo que la cultura, lo que unos te muestran, lo que tú ves y las experiencias que tú tienes, lo que decide quién acabas siendo. Y muchas veces la sociedad te dice, eres demasiado africana, no eres suficientemente africana, eres demasiado occidental, deberías comportarte así, deberías ser de otra manera. No te lo dice literalmente, a veces son con acciones, son con miradas, es de manera muy sutil, pero te acabas dando cuenta de eso. Y poco a poco terminas viviendo según las expectativas de los demás. Empiezas a rechazar partes de ti para encajar. Tu nombre, tu cultura, tu pelo, tu acento, tus tradiciones, e incluso tu forma de pensar. Y empiezas a preguntarte, ¿quién soy realmente? Pero desde ese punto hasta que te haces la pregunta pasa un largo tiempo. Hablaremos de ello. Pero nuestra identidad no nace de la nada. Se construye con las voces que nos rodean, las voces que construyen tu identidad. Déjame decirte cuáles son esas 4 voces. La voz de la familia. La voz de la familia te dice que seas fuerte, que no hagas eso porque la gente hablará, que no olvides de dónde vienes, que te comportes de cierta manera. Y no te digo que sea malo, porque la familia quiere protegerte y quiere protegerse de lo que sus ancestros le han enseñado, generación tras generación. Pero sin darse cuenta también pueden enseñarte miedo, la vergüenza o la necesidad de cumplir expectativas. Hay que entender esto. La segunda voz es la voz de la sociedad. Y la voz de la sociedad occidental te dice en tu mente, para encajar tienes que ser de cierta manera. Tu belleza es muy diferente a lo que se ve en la televisión. Tu nombre es difícil de pronunciar. Tu pelo es diferente. Hablas de forma distinta. O hablas con el acento muy típico de aquí, te lo recalca. Y poco a poco aprendes que algunas partes de ti reciben más aceptación que otras. Que hay partes de ti que sí me gustan porque se asemejan al estándar que tienen ellos. El estándar de persona normal, occidental, que hay. Y a veces te toman por diferente porque has cambiado. Tienes unas raíces, una cultura que para ellos es extraña, es diferente y te lo hacen ver. La tercera voz es la voz de la cultura africana. La voz de la cultura africana te dice, no olvides tus raíces, debes honrar tu cultura, no te comportes como una extranjera, no somos blancos, porque has cambiado. Entonces empiezas a sentir que tampoco eres suficiente ahí. Hay voces de ti que dicen, tengo que seguir la cultura a toda costa, o mis padres se enfadarán, o la familia se enfadará. Y la cuarta y última voz es tu propia voz. Tu propia voz se pregunta, ¿quién debo ser? ¿Qué esperan los otros de mí? ¿Cómo me veo dentro de 5 años? ¿Cómo hago para que me acepten? ¿Qué parte de mí debo de esconder? Esas 4 voces durante los años han estado en mi mente sucesivamente y han formado una identidad en base a lo que esas voces me decían constantemente. Y adivina qué, excepto mi propia voz, las otras estaban creando una versión de mí que no me satisfacía, una versión de mí que no era real, que era solo para encajar, era una máscara y ya está. Y de lo que muchas personas que han sido hijos de inmigrantes y han nacido en otro país se callan, de lo que muchos de ellos se callan, es que hay consecuencias de estar entre 2 culturas diferentes. Es difícil, porque tú misma tienes que descubrir qué está bien y qué no, qué cojo de aquí y qué no,
¿Cuál de las cosas que me enseña a un lado puedo integrar en mis valores y qué no? ¿Y cuál puedo integrar en mis valores y qué no de la otra cultura que tengo? Esto es un proceso de desarrollo personal que muy poco se hace. Y viven bajo el miedo, bajo un nivel de conciencia bajo, según la cultura, el país en el que estén, porque aún no se han conocido. Y hay ciertas consecuencias de eso. Esas consecuencias se trata de que te conviertes en una persona diferente según con quién estés. Buscas encajar, eres diferente dependiendo de con quién estás. Si yo estoy en casa con familiares, soy una cule. Y cuando estoy en el colegio soy otra cule. Y si los dos se juntan, yo así, estoy así, agachada y no sé qué decir, no sé qué hacer, porque yo fijo ser una personalidad en un lado y en otra, porque busco encajar, busco ser yo, porque ambas partes son diferentes y no sé cómo cuadrarlo. Si estoy con mis amigas blancas, no voy a comportarme como me comporto con mis amigas negras. Igual que con los padres blancos y los padres africanos. Entonces, todo esto hacía que yo fingiera. No es lo mismo fingir que adaptarse. Yo me adapto a la manera de pensar, la manera de actuar de una persona sin perder mi autenticidad, mi personalidad. Pero no finjo para agradar. Eso es querer encajar. Es importante entender esto. Yo lo que hacía era buscar encajar. Dependiendo del entorno en el que estaba, me ponía una máscara. Esta pega con este entorno, esta pega con el otro. Vamos a ponerla, vamos a disfrazarnos. Entonces tú cambias de personalidad, te disfrazas para sentirte aceptada y te vuelves súper vigilada y observada por los demás. Vigilas, miras a la calle. Y si hay una persona negra, te ves obligada a saludar porque en tu cultura es importante eso. Pero si quedas con tu amiga, cambias el chip. Y estas cosas a veces agotan. Llegas a casa y dices, ¡buah! Es que he visto a muchos negros hoy. Y me siento cansada porque he tenido que fingir, tengo que saludar y no quiero. Es que esto es importante en mi cultura. Y no los conozco y no quiero. Y por otra parte, con los blancos es que he pasado demasiado tiempo. Yo necesito una boda africana. Necesito recuperar esas vibras africanas. Y eso te lleva a un agotamiento. No entiendes qué está pasando, quién soy, cómo soy, qué es lo que quiero, qué tipo de entorno encajo realmente. Y entonces ahí viene el sentimiento de culpa por ser o sentirte demasiado de una cosa y muy poca de otra. Esto es importante. Es algo de lo que poco se habla. Estar entre dos culturas significa sentirte muy identificada con una y poco identificada con otra. Eso es lo que me pasa a mí y nos pasa a muchas. ¿Por qué? Porque te voy a poner lo que yo he vivido en la escuela. En la escuela, en la clase éramos dos chicas. Éramos Awa, que era una chica de Gambia, acogida por padres blancos. Entonces ella se ha criado prácticamente, se crió con su padre negro, pero luego se fue acogida por una familia blanca. Ella nació en Gambia. Y luego estoy yo, que he nacido en España, y mis padres son de origen maliense. Y en clase preguntaban, la Awa decía, yo soy española. Yo me considero española. Por mucho que haya nacido en Gambia, yo me considero española. Y yo la entendía. Y yo me quedaba, la entendía, pero me quedaba como, pero si has nacido en Gambia, ¿sabes? Tu papá está aquí, tu mamá está ahí. Y con ella he tenido muchas conversaciones sobre ello, porque era mi mejor amiga también. Es una muy buena chica. Y bien, pero luego tenía la otra parte, que cuando me preguntaban a mí, yo decía, yo me siento maliense. Yo me siento maliense, no me siento de aquí. ¿Pero por qué si has nacido en España? Entonces eres catalana, eres española. Y yo, no me siento de aquí. ¿Por qué? Adivina qué. Ella fue criada por padres blancos, hermanas blancas. Y tenía también, por otra parte, la familia, que era de Gambia, con su padre. Ella no habla el idioma que tenía con su papá. Pero ella se sintió así, porque a ella le enseñaron una cultura totalmente distinta a la que le enseñaron sus padres, porque no pasó demasiado tiempo con ellos. Sin embargo, en mi casa,
se comía como se come en mi país. Se habla como se habla en mi país. Mis padres me contaban historias siempre sobre su proceso de llegada en España, sobre las tribus, sobre la familia, cómo se comportaban ahí. En la tele solo se veía tele de origen maliense. Todo en francés y en bambara. De pequeña he estado rodeada de familia negra. En casa solo vivían negros. Y se hablaba el bambara. Punto. Entonces yo crecí con una mentalidad de mi origen, mi cultura. Yo quiero descubrir más, quiero saber más. ¿Por qué? Porque tus padres tienen un papel muy importante en la identidad que tú acabas construyendo. Y yo entiendo a esas personas que, por ejemplo, también tuve una amiga que se llamaba Mar. Ella es de origen asiático, pero también está acogida por padres catalanes. Ella no se siente asiática. ¿Cómo se va a sentir asiática si sus padres son catalanes? Ella habla catalán, hace cosas de aquí, no sabe nada. Eso sí, ellas no son ignorantes. Ellas quieren descubrir. Ellas quieren saber de dónde son. Esa sensación creo que nadie la puede excluir. Esa sensación de dónde soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Es importante. Yo la he tenido muy fuerte, muy intensa. Muy intensa, porque mis padres me la han inculcado, pero yo nunca he sabido vivirlo de primera mano, por ser nacida aquí. Es muy importante saberlo. Es la parte que más me gusta, que a pesar de tener unos padres diferentes a su origen, no se cierran a descubrirlo. Y eso es lo que pasó con Agua. Cuando venía a mi casa, ella probaba la comida africana. Ella preguntaba muchísimo. Venía a casa, se integraba, le gustaba. Yo veía que se sentía también por una parte como que me siento en casa. Y yo cuando iba a su casa, también, que estaban sus padres blancos, yo veía que era diferente también. Era una mezcla. Y con ella era diferente, porque éramos dos chicas negras de países, pues cercanos de West África, pero éramos diferentes porque yo he nacido aquí, ella ha nacido ahí, pero yo he nacido aquí y me siento de mi país de origen y ella nació en su país de origen, pero se siente española. No tiene nada que ver dónde has nacido, tiene que ver con esto. ¿Cómo ves a tus padres? ¿Qué es lo que te han enseñado? ¿Cuáles son los valores que te han enseñado tus padres que tú integras, sea de donde sea? Y eso es lo que me gusta. Vivir entre estas dos culturas hace que también sientas una sensación de no pertenecer a ningún sitio también. A pesar de que tú vas descubriendo y llegas a un proceso de autodescubrimiento, llega un momento en que te saturas y te preguntas constantemente si soy demasiado africana, si soy demasiado europea. Entonces, ¿quién soy realmente? Pero yo entendí de que la verdadera libertad de poder decidir quién soy realmente llegó cuando dejé de preguntarme quién debía ser y empecé a preguntarme quién quería ser. Cuando empecé a preguntarme eso, vi muchísima más claridad. Y ahí empezó cuando realmente descubrí que el problema no era que no perteneciera a ningún lugar. El problema era creer que tenía que elegir una parte de mí y rechazar otra. Mi identidad no tenía que ser aprobada por nadie. Dejé de preguntarme dónde pertenecía y empecé a preguntarme quién era cuando nadie me estaba mirando. Cuando no había nadie, ¿quién era yo misma? Y entonces yo pasaba mucho tiempo sola y empezaba a aceptar todas las partes de mí. Dejé de pedir permiso para pertenecer, construir mis propios valores en base a las experiencias que yo estaba viviendo, pase lo que pase, pero no me identifico ni con ahí ni con ahí. Vamos a dejar que la vida me enseñe y escojo los valores que a mí me interesan. Así que tomé lo mejor de cada cultura, tomé lo mejor y dejé de intentar encajar en ambas partes. Empecé a dejar de dividir. Yo me siento africana, pero hay cosas que me ha enseñado este país en el que he nacido y que yo integro como también mi forma de ser, porque acepto esos valores, porque esos valores me construyen, me empoderan, me hacen sentir libre. ¿Y qué?
sea de aquí o sea de ahí o sea de dónde, esos valores me hacen ser una mejor persona. Así que dejé de buscar. Y empecé a entender que la identidad no se encuentra, se construye. Déjame decirte algo. No se trata de elegir entre África o Europa. No se trata de decidir en qué lado, en qué bando estás. Tú ya sabes lo que sientes. Se trata de preguntarte qué valores son realmente míos, qué partes de mí he escondido para ser aceptada y que deben volver porque han sido patrones inculcados. Es preguntarte qué partes de mi cultura quiero recuperar. Porque nadie tiene derecho a decirte quién eres cuando tú todavía estás en el proceso de descubrirte. Entiende que ambas culturas tienen aspectos que pueden integrar en tus valores. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por quedarte aquí. Chao, chao.